Tercer lugar del podio. Linda carrera, puntos importantes. El aplauso para Ezequiel. Segundo lugar, para el que tiene asistencia perfecta en el podio en lo que va de la temporada, el de Berizo. Volvió de la mejor manera. Hablo de Mariano Anelo. Allí está. Copa en alto para él. Excelente victoria. Aquí en Tres Arroyos para Leandro Mulet. Otro buen trabajo en el día de hoy. Recibe el saludo de su hermano, la copa. El escalón más alto del podio. Y ahora la parte más linda. La foto. Pulgar hacia arriba de los tres. El reconocimiento del público. Y la champán. Recordamos a los pilotos de Moto 3 y Moto 3 Pro que no han pasado por la técnica a devolver el CDI, que los están esperando. Por favor, los pilotos de Moto 3 y Moto 3 Pro, pasar por la técnica para entregar el CDI. Muchas gracias. Bien, ahí vemos al presidente del Automotoclub del Autódromo Taraborelli, el señor Perry, que va a dar una vuelta en la Moto 3 de Matías Mulet. Se puso el casco, los guantes y se va a dar el gusto el hombre de dar una vuelta. Es reporteado por la gente local, obviamente. Recibe la indicación de Matías y de Cristóbal Mulet para lo que va a ser una vuelta al circuito. Seguramente lo debe conocer muy bien.
Pero en autos, acá la cosa cambia, son dos ruedas, la condición de pista es adversa. Allí va el hombre. Se paró la moto antes de mover. Bueno, el presidente del Automoto Club, el señor Perry, y los preparativos para... Salió confiado, Salió al mejor estilo piloto del Mundial. Así está el presidente del Automoto Club de Tres Arroyos, el señor Perry, dándose el gusto personal de girar con una Moto 3 aquí en el circuito. Yo no sé si la gente de la comisión directiva se quiere deshacer de su presidente o hay intereses creados, pero allí va casco, guantes, susto, todo va ahí arriba. La acelera y todo. Igual va tirando los cambios ascendentes para encarar el curvón, la curva a la izquierda, para encarar la recta principal. Allí va haciendo el curvón. Gusto que se da el presidente Perry del Motoclub de Tres Arroyos. Y la gente, ¿qué le dice? Allí ve que lo acelere toda, que la gatille toda, que le abra todo el gas. Pero levanta en mitad de recta el hombre. Así está la gente de la comisión que lo festeja, encara el curvón. Y de esta manera... Sí, se van preparando los pilotos de Superbike para aprovechar los 5 minutos que tienen, como lo tuvo Moto 3, como lo tuvo la especialidad Pro. Se van preparando los pilotos de Superbike para usar al máximo los 5 minutos de prueba en esta condición adversa. Se hizo con Moto 3, también se hizo con Moto 3 Pro y se va a hacer con Superbike la prueba de 5 minutos. Allí está ingresando Perry al sector de boxes. Entró como un campeón. Allí está Matías Mulet, que estaba más preocupado por la moto que por la salud de Perry. Llamamos a los pilotos de Superbike para los 5 minutos de pruebas antes de la competencia final. Va a haber 5 minutos de pruebas para los pilotos de Superbike, 600 y 1000. Es por eso que los llamamos para que se vayan acercando a la puerta de salida a pista para aprovechar los 5 minutos de pruebas de la especialidad. Superbike, reiteramos, va a haber 5 minutos para el Superbike. Comenzamos y reiteramos el llamado.
cuando están recibiendo los pilotos las últimas indicaciones, ya está habilitada la pista para los colaboradores que vayan acercándose a la grilla. Recordamos que está algo lejos, entonces para ganar tiempo ya está habilitada la grilla para que los colaboradores mecánicos y allegados puedan estar asistiendo a sus pilotos. Ya está habilitada la pista para los colaboradores de los pilotos de Superbike. En 2 minutos se va a habilitar la pista para la categoría Superbike del Campeonato Bonaerense, Stock y Pro, 600 y 1000. En 2 minutos, recordamos, se habilita la pista para la última final de la jornada. 25 vueltas para 600 y 1000 para que se ponga en marcha esta competencia. La segunda de la temporada del Campeonato Bonaerense de Velocidad.
Y se va a poner en marcha la última final del día. Los pilotos de la categoría de Superbike, cuando mueve realmente muy bien Guillermo Chastrom. Ahí aparece Juan Imirizaldu. Todos los recaudos necesarios para encarar el curvón a la derecha. Allí va Chastrom, Mirizaldu, Sergio Novillo, Fernando Soler, Juan Cianciosi. Obviamente tomando las precauciones del caso por la condición de piso. Por allí aparece César Rampic y Pastorino. Allí están haciendo la parte más lejana. Veíamos también el funcionamiento del piloto Iván Fonseca, uno de los reconocidos junto a Leandro Mulet en la semana por el intendente de La Plata en mérito al deporte 2015. Allí tenemos la primera vuelta para Guillermo Chapstrong, que realmente viene andando muy bien en esta pista en lo que tiene que ver el trazado de Tres Arroyos para la competencia de Superbike 600 y 1000 Pro y Stock. Chapstrong, Novillo y Mirizaldu, Cianciosi, Soler, Carrión, Fonseca, Testa, Pastorino y Edgardo el Chango Prieto en la primera vuelta cronometrada de carrera cuando sigue rápido Chapstrong, la recta principal para él, para Novillo con el 1000, para Juan Imirizaldu, para Juan Cianciosi, la recta principal, para Fernando Soler, para Luis Testa, allí lo veíamos también, a Pablo Carrión, el profesor Carrión, allí está la máquina número 5 transitando el sector opuesto y ahí lo seguimos, a Edgardo Prieto también. Bueno, esta competencia que reúne a los pilotos de la categoría 600 y 1000 en sus divisionales Pro y Stock para las dos vueltas de carrera. Esperamos el ingreso a la recta principal y la indicación de Maurito Tomé para Guillermo Chapstrong, que sigue estirando la diferencia. Veremos en esto que recién comienza lo que puede llegar a ser Novillo, que está segundo con un 1000. Tercero pasa Juan Imirizaldu. Cianciosi. Allí va cumpliendo también Luis Testa. Fernando Soler, que aguanta. Allí aparece Lucas Pastorino también. Comienzan a entreverarse. César Herram para encarar una nueva vuelta de carrera y el líder de la competencia que deja atrás el curvón. Obviamente que toman los recaudos necesarios por la condición, ¿no? Y de esta manera se irá formando la huella para tratar de comenzar a tener un buen desempeño aquí en Tres Arroyos. Y atención con lo que pueda llegar a ser Sergio Novillo, porque ha descontado 1.14 la diferencia entre primero y segundo. El tercero pasa Juan Imirizaldu, el hombre de Henderson en la provincia de Buenos Aires, retornando aquí al campeonato bonaerense con esa flamante R6 de impecable presentación. Un saludo grande para él y su equipo, que han hecho un trabajo bárbaro para tener esa buena herramienta. Cianciosi, que tiene la presión de Luis Testa, y veremos en definitiva lo que pueda llegar a dejar. Cianciosi lo hace con un 1000, Testa con un 600. Obviamente están todos juntos aquí. 600.000 en la divisional Pro y Stock del campeonato bonaerense cuando abrimos el cronómetro y hay tan solo 600 centésimas ahora entre Novillo y Chapstrong. Lo decíamos, venía decidido Sergio Novillo a ir en busca de la punta de la carrera. Si bien cada uno es líder en su competencia, Guillermo Chapstrong lo hace con un 600 y Novillo con un 1000. Obviamente todos quieren la victoria en la general. Tercero en pista está Juan Imirizaldu, es el segundo 600. Allí aparece Juan Cianciosi, que se ha distanciado un poquito más de Luis Testa con respecto a la vuelta anterior. Soler, que tiene la presión de Edgardo Prieto. Buen trabajo inicial del hombre de la Barría. Y la punta de la carrera que comienza a ser interesante, ¿no? Porque
Chastron aguanta como puede. Novillo que está segundo y que quiere la victoria en la general. Como decíamos en la vuelta anterior, está primero cada uno en su divisional, pero quieren terminar adelante en esta competencia de Tres Arroyos para la categoría Superbike del campeonato bonaerense. Juan Imirizaldu, que está tercero, segundo a las 600. Vamos a esperar una vuelta más. Tenemos 7 ya de carrera que domina Guillermo Chastron cuando sale nuevamente a la recta principal. Allí viene el piloto de la máquina 35. Allí pasa Novillo, el piloto líder. Esperamos por el piloto de carnes Don David. Hablo de este señor, de Juan Imirizaldu, máquina 98, para esta joven promesa del motociclismo. Chastron, Novillo, Imirizaldu con 7 vueltas de carrera, Cianciosi, Testa con la misma cantidad de giros. Esperamos por Soler, que ahora pierde con respecto del chanco Edgardo Prieto. Buena maniobra de Prieto para dar cuenta de Soler y allí encarar el curbón, ganando una nueva posición el piloto de Olavarría en la provincia de Buenos Aires. Se quiere meter también en ese sector Pablo Carrión. Buena maniobra de Carrión. Allí aparece también Pardo y Lucas Pastorino cerrando ese pelotón. Clasificamos los 10 de adelante en cada uno en su divisional. Chastron, Novillo, Imirizaldu, Cianciosi, Testa. Vamos a esperar por el Chango Prieto para una nueva vuelta de carrera de estos protagonistas. Allí viene el señor de la Barría, lo propio para Soler. Allí va Carrión, que quiere dar cuenta de Alejandro Pardo. Y Lucas Pastorino también entreverado en esa interesante lucha en la categoría Superbike del campeonato bonaerense. Allí pasa César Herram, Juan Imirizaldu y la recta principal para el piloto de carnes Don David. Y allí vemos el funcionar, ¿no?, de Guillermo Chastron, que tiene la presión de Sergio Novillo. Un Sergio Novillo que ha funcionado realmente muy bien en este circuito y que seguramente quiere la victoria en la general. En el retorno al campeonato bonaerense, allí pasa Edgardo Prieto, Soler, Pardo, Carrión y el de 9 de julio, Lucas Pastorino. Vamos a ver una nueva vuelta de carrera, la indicación para Chastron, la indicación también para Sergio Novillo. Vamos a esperar la mitad de competencia, ya 10 vueltas para Chastron, que ahí utiliza la pista y un poco más, toma todos los recaudos necesarios para volcarla a la derecha. Ahora la tumba a la izquierda, a la derecha nuevamente para hacer el curbón y la recta principal. Y de esta manera tenemos 11 vueltas de carrera donde Guillermo Chastron desde el verde, desde el inicio mismo, ha tenido la posibilidad de capturar la punta de la carrera y allí está haciendo un trabajo interesante. Novillo, que de menos a más trata de descontar para sumarse, para estar en igualdad de condiciones. 45 centésimas separan al primero del segundo y veremos entonces lo que pueda llegar a acontecer de aquí al final, ¿no? Estamos a 9, falta mucho todavía. Lo propio es que allí es donde prende mejor el 1000, el de Novillo, y a la hora de transitar lo sinuoso y poner la potencia, el 600 que conduce Guillermo Chastron marca la tendencia. Allí están primero y segundo respectivamente. Juan Imirizaldu en el sector opuesto, con esa flamante R6 totalmente amarilla, el piloto de carnes Don David, para tener un buen resultado aquí en Tres Arroyos para esta segunda fecha del campeonato, cuando se agitan las banderas azules. Allí vemos a Prieto, que va aguantando, a Alejandro Pardo, que viene haciendo realmente un gasto importante, ¿no?, en esta competencia de Superbike del campeonato bonaerense de velocidad. Alejandra, bandera azul, Cori.
Bandera azul, negro, bandera azul. Después de esto. Ahí continúa la actividad para los integrantes de Superbike 600 y 1000 Pro Stock. Y ahí vemos que se ha complicado, tal vez con la condición de pista, Sergio Novillo, que ha perdido muchísimo terreno con respecto de Guillermo Chastrom, quien fue quien sacó provecho de esa situación. La recta principal para Edgardo Prieto. Esperamos por este señor, el piloto de la máquina 35, que ya cumple con 16 vueltas a 4 del final. Guillermo Chastron quiere llevarse la victoria aquí en Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, para la segunda presentación del campeonato bonaerense. Allí vemos el desempeño, ¿no?, de cada uno de los protagonistas. Sigue dominando a voluntad Chastrom, Cianciosi la recta principal. Allí pasa nuevamente Luis Testa. Lo propio para Prieto y Pardo. Vamos a esperar por Lucas Pastorino, que allí pasa. Y de esta manera nos vamos a meter en las últimas 3 vueltas de carrera. Para Chastron, Novillo y Minisaldo, Cianciosi, Testa, Prieto, Pardo, Pastorino, Carrión y Fernando Soler, los 10 de adelante. Estamos las 2 últimas vueltas de carrera y ahí ha recuperado ya nuevamente terreno perdido Sergio Novillo. Veremos si en definitiva puede encarar la última vuelta a todo o nada. Así está la última parte de carrera para encarar, como decíamos, la categoría Superbike. Y allí
ha cambiado la punta. Lo decíamos, esperó el momento, recuperó. Y ahí el líder en la general ahora es Novillo. Hablo de Sergio. Para en la última porción de carrera alzarse con la victoria. Si bien ya tenía la victoria, como decíamos, quiere la general, obviamente. Allí para cerrar un domingo de la mejor manera. Novillo que comienza a transitar ya la parte final y la bandera de cuadros que va a caer. Y allí está la victoria, sí señor, de Sergio Novillo, que de esta manera se ha quedado con la competencia final. Y de esta manera ha terminado la victoria para Sergio Novillo.